Imaginen esto. Entro al concesionario de autos donde trabaja mi yerno, y de repente, él me grita que me vaya, diciendo que no puedo permitirme sus autos. Llama a seguridad para que me echen como a un perdedor. Pero en lugar de eso aparece su jefe, mira a mi yerno y dice fríamente: el Rolls Royce de este caballero ya ha llegado, y usted está despedido. La traición de mi yerno se convirtió en la venganza de la justicia. Pero eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora mismo. El motor de mi viejo sedán hacía un leve tic-tac mientras me estacionaba en la calle. La camioneta de lujo negra de Ricardo ocupaba todo el camino de entrada como un reclamo territorial. La luz de la tarde de febrero se reflejaba en la pintura negra brillante del vehículo, y allí estaba Ricardo, con una gamuza en la mano, haciendo círculos lentos sobre el capó. Me vio acercarme, pero no dejó de pulir. Roberto, llegas temprano. Recogí esta belleza ayer mismo. Una edición turbo, $110,000. ¿Te lo puedes imaginar? Acomodé la pequeña bolsa de regalo que contenía libros para los nietos. Es muy bonita, Ricardo, dije. ¿Están Mariana y los niños adentro? Él sonrió con esa expresión de suficiencia que yo había aprendido a reconocer en los últimos 3 años. Están adentro. Puedes estacionar en la calle. No quisiera que tu viejo auto gotee aceite en mi entrada. A través de la ventana delantera, Mateo y Valeria saludaron con la mano. Su ropa me llamó la atención de inmediato. La camisa de Mateo tenía el cuello deshilachado. Los pantalones de Valeria le quedaban demasiado cortos en los tobillos. Les devolví el saludo, viendo cómo Ricardo se interponía entre la puerta principal y yo, obligándome a admirar su adquisición un momento más. La casa olía a pollo asado y a algo amargo que no pude identificar. Mariana apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño, y su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. «Papá, qué bueno verte». Me abrazó rápidamente. Luego retrocedió cuando Ricardo entró detrás de mí, llenando el marco de la puerta. El comedor se sentía costoso de esa manera deliberadamente curada. Arte abstracto que sospechaba que ella nunca habría elegido por sí misma. Sillas que priorizaban la apariencia sobre la comodidad. Ricardo ocupó la cabecera de la mesa, a pesar de mi presencia. Los niños se sentaron frente a mí, callados y observadores. Entonces, Roberto, ¿cómo te trata ese pequeño apartamento? ¿Todavía escuchas a los vecinos a través de las paredes? Ricardo se sirvió vino sin ofrecerme nada. Se adapta a mis necesidades, respondí. Yo no podría vivir así. Un hombre necesita espacio. Pero supongo que a tu edad, reducirse tiene sentido. ¿Verdad, cariño? Miró a Mariana. Ella cortó un trozo de pollo con cuidadosa precisión. Cada uno tiene situaciones diferentes. Valeria comenzó a preguntarme algo, pero Ricardo habló por encima de ella. Esta camioneta, Roberto, tiene un motor de doble turbo, de 0 a 100 en 3.9 segundos. Claro, no sé si apreciarías eso. Viniendo de... ¿Qué año es tu auto? ¿2015? 2014. Aún mejor, se rió, y Mariana sonrió débilmente hacia su copa de vino. La comida continuó con ese patrón. Cada tema que Ricardo tocaba se convertía en un referéndum sobre el valor y el estatus. Mencionó las especificaciones de su camioneta 3 veces según mi cuenta. Cuando Valeria finalmente logró preguntar sobre mi semana, Ricardo interrumpió. Aburrimiento de jubilado, ¿verdad? Nada más que tiempo. Debe ser extraño después de trabajar en comercio minorista todos esos años. Yo había sido dueño de una exitosa cadena de ferreterías durante 40 años. La vendí en el año 2023. Pero Ricardo prefería su versión de mi historia. Vi a Mariana volver a llenar su copa antes de que se vaciara. Un gesto automático. Había aprendido sus ritmos. Anticipaba sus necesidades antes de que él las expresara. Esta no era la hija que discutía filosofía conmigo durante el desayuno, que cuestionaba todo, que quería enseñar literatura. En realidad, dije,
Estaba pensando en la educación de Mateo. Tu madre mencionó que las matemáticas son un desafío este año. Mateo levantó la vista, esperanzado. Estaba considerando programas de tutoría o tal vez una escuela con clases más pequeñas. Estaría feliz de... Ricardo dejó su tenedor con un cuidado deliberado. Nosotros proveemos para nuestros hijos. No necesitamos limosnas. No es una limosna, es ayuda de su abuelo. No necesitamos caridad de alguien que vive en un apartamento de una habitación con ingresos fijos. Esta conversación ha terminado. Su voz se había vuelto fría, precisa. El tenedor de Mariana se detuvo a medio camino de su boca. Luego continuó. Sin defensa, sin intervención. Los niños miraron sus platos. Conté 3 momentos durante esa cena en los que Mariana podría haber hablado por mí. Eligió el silencio cada vez. Después de la comida, pedí ver las habitaciones de los niños. El escritorio de Valeria tenía las manijas de los cajones rotas, sostenidas con cinta aislante. Los zapatos deportivos de Mateo, pateados debajo de su cama, tenían las suelas completamente desgastadas, pero la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, y vislumbré la cama enorme con sus sábanas blancas impecables. Las etiquetas de precio aún estaban puestas, colgando de la esquina del edredón. $800. El número era claramente visible. En el pasillo, Valeria susurró. Abuelo, ¿te gusta el auto nuevo de papá? Es bonito, mi amor. ¿Cómo va la escuela? Bien. Papá dice que tal vez tengamos zapatos nuevos el próximo mes. Miré sus zapatillas gastadas, la tela separándose de la goma. ¿El próximo mes? Dice que el pago del auto es lo primero. Está bien. Estos todavía me quedan. Encontré a Ricardo en la sala revisando su teléfono. Gracias por la cena. Llamaré la próxima semana para... Mariana te avisará cuando estemos libres. Somos gente ocupada. No todos tienen tiempo interminable de jubilación. Ricardo, me gustaría pasar más tiempo con mis nietos. Ya veremos. Adiós, Roberto. Se dio la vuelta. Conversación terminada. A través de la ventana, mientras caminaba hacia mi auto, vi su brazo deslizarse alrededor de la cintura de Mariana, posesivo y controlador. Ella se inclinó hacia él, o tal vez simplemente no se resistió. El viaje de regreso a mi barrio tomó 25 minutos a través del tráfico de la tarde. Mi pequeño apartamento me recibió con su familiar tranquilidad. Pequeño, sí, pero meticulosamente organizado. Todo en su lugar. Nada desperdiciado. Preparé té y me senté en mi escritorio. La computadora portátil proyectando una luz azul en la habitación. Mi aplicación bancaria cargó lentamente. El saldo apareció. 23.734.000 $. Había vendido mi negocio hacía 18 meses por $24,5 millones. Las inversiones, una vida cuidadosa y el tiempo habían ajustado el número. Cerré la computadora sin cerrar sesión completamente. En la pared, una foto enmarcada captaba la luz de la lámpara. La gran inauguración de Ferreterías Payne en 1987. Yo tenía 30 años, de pie junto a la entrada que yo mismo había diseñado, usando el reloj de mi padre. Había construido algo. Ellos pensaban que eso me hacía débil. Ricardo veía el apartamento modesto y asumía pobreza. Mariana había dejado de preguntar sobre mis finanzas hacía años, convencida de que había manejado mal el dinero de la venta de alguna manera. Abrí un documento nuevo en mi computadora. Lo titulé Observaciones familiares. Febrero de 2025. Y comencé a escribir. Condiciones de la ropa de los niños. Artículos de lujo en el dormitorio. Patrones de gasto de Ricardo. El momento de la compra del vehículo de lujo. Mañana, decidí, empezaría a observar con más cuidado. No con ira, eso nublaría el juicio. Con precisión, de la misma manera que había analizado las tendencias del mercado y los contratos de proveedores durante 4 décadas. Ricardo había cometido un error de cálculo.
Había asumido que yo estaba acabado, sin poder, irrelevante. Guardé el documento, creé una carpeta protegida con contraseña y me fui a la cama. Pero el sueño llegó lentamente. Imágenes ciclando por mi mente. Las manijas con cinta de Valeria. Los zapatos destruidos de Mateo. Esa etiqueta de precio de $800 oscilando suavemente con la brisa del aire acondicionado. 3 días después, me senté en mi escritorio, mientras la luz de la mañana se extendía por la pantalla de mi computadora. El café a mi lado se había enfriado hacía 1 hora. Había estado investigando investigadores privados en la ciudad desde las 6 de la mañana, leyendo reseñas, verificando licencias estatales, cruzando bases de datos de quejas. Mi formación empresarial me sirvió bien. Investiga a tus contratistas a fondo antes de comprometerte. Había reducido la lista a 3 candidatos y programé consultas. Los 2 primeros se sentían incorrectos. Uno estaba demasiado ansioso, prometiendo resultados antes de entender el alcance. El otro cotizó $8,000 por un trabajo que estimé debería costar la mitad. Pero el tercer candidato, Héctor Ramírez, acordó reunirse conmigo esa tarde en un café en la zona antigua de la ciudad. La ubicación era estratégica, equidistante de mi barrio y el centro, territorio neutral, lo suficientemente público para ser seguro, pero lo suficientemente tranquilo para la discreción. Llegué 15 minutos antes, seleccioné una mesa en la esquina y esperé. Ramírez apareció precisamente a tiempo. De unos 50 y tantos años, canas en el cabello, ropa pulcra pero no costosa. Pidió café negro y se sentó sin preámbulos. Dijo que esto estaba relacionado con la familia. Aprecié la franqueza. Necesito información sobre mi yerno. Su comportamiento ha cambiado. Mi hija parece diferente. Necesito hechos, no suposiciones. ¿Qué le preocupa específicamente? Está gastando más allá de sus posibilidades, haciendo alarde de riqueza mientras sus hijos usan ropa gastada. O está ocultando ingresos o está ocultando deudas. Necesito saber cuál de las dos. Ramírez sacó una pequeña libreta. 2 semanas, vigilancia completa y verificación de antecedentes. $3,500. Necesitaré su horario, detalles del vehículo, lugar de trabajo. Yo había preparado todo. Lo escribí la noche anterior en una sola hoja de papel. Las horas de trabajo de Ricardo en Motores Prestigio. La matrícula de su camioneta. Su rutina típica de almuerzo. Deslicé el papel sobre la mesa. Pagaré la mitad ahora, la mitad a la entrega. Quiero actualizaciones diarias. Nada por escrito hasta el informe final. Él asintió una vez. Efectivo preferido para el depósito. Le entregué un sobre que contenía $2,000. Nos dimos la mano y él se fue primero. Terminé mi café frío, viéndolo alejarse en un sedán sin marcas. Un profesional. Eso es lo que necesitaba. Los días pasaban lentamente. Ramírez enviaba mensajes de texto breves. Sujeto en lugar de trabajo. Reunión de almuerzo observada. Rutina nocturna monitoreada. Nada sustancial, solo confirmación de actividad. Mantuve mi horario normal. Compras de comestibles el martes. Biblioteca el jueves. Una caminata por el vecindario cada tarde. Si alguien me estuviera observando, no vería nada inusual. 10 días después de contratarlo, Ramírez llamó. Deberíamos reunirnos. Misma ubicación, 2 de la tarde. La carpeta que deslizó sobre la mesa era más gruesa de lo que esperaba. Fotografías con marca de tiempo, mostrando a Ricardo con una mujer más joven, de unos 20 tantos años, vestida profesionalmente. 3 restaurantes diferentes, 2 hoteles. El lenguaje corporal no necesitaba interpretación. Su mano en la parte baja de su espalda, sus rostros cerca a través de la mesa, los dedos de ella tocando su brazo. Su nombre es Camila Torres, asociada de ventas en su concesionario. Basado en huellas digitales y patrones observados, estimaría 8 meses, dijo Ramírez. Estudié cada fotografía metódicamente, obligándome a ver evidencia en lugar de traición. ¿Estás seguro? Las fotografías no mienten,
Restaurantes caros, hoteles de lujo. Él usa una tarjeta de crédito que su esposa no ve, diferente a la que usa para las compras familiares. Lo que nos lleva al componente financiero. Ramírez produjo un segundo conjunto de documentos. La verificación de antecedentes reveló préstamos personales solo bajo su nombre. Aproximadamente $60,000 prestados en el último año a través de 3 prestamistas. Tarjetas de crédito al máximo de sus límites. Combinado con la hipoteca de su hija y los préstamos de vehículos visibles en registros públicos, está viendo una deuda familiar total de alrededor de $340,000. Absorbí esto cuidadosamente. ¿Mi hija sabe sobre los préstamos personales? Nada en las cuentas conjuntas los refleja. Él está manejando esos pagos por separado, lo que significa ingresos ocultos o que está robando a uno para pagar al otro. ¿Cuál es su evaluación? Ramírez se reclinó, eligiendo sus palabras. El hombre vive más allá de sus medios para mantener 2 estilos de vida. Las matemáticas no funcionan a largo plazo. El hogar de sus nietos es un castillo de naipes financiero. Un pago atrasado, una emergencia y colapsa. Le pagué los $1,700 restantes en efectivo. Le agradecí su minuciosidad y conduje a casa con la carpeta en el asiento del pasajero. Pero mi trabajo no había terminado. Necesitaba verlo yo mismo. Necesitaba esa confirmación de primera mano. El martes siguiente, me posicioné en la barra de un restaurante en el centro financiero que Ramírez había documentado. Llegué a las 11:30, media hora antes del horario típico de almuerzo de Ricardo. Pedí café, tomé un asiento con vista al espejo del comedor. Mi teléfono descansaba en la barra, inclinado para parecer casual. Ricardo llegó a las 12:15 con Camila. Se estaban riendo, su mano en la parte baja de la espalda de ella, el mismo gesto posesivo que usaba con Mariana. Le retiró la silla, pidió vino sin revisar los precios, se inclinó cerca al hablar. Los fotografié a través de la cámara de mi teléfono, fingiendo revisar mensajes. Una imagen capturó su anillo de bodas claramente visible, mientras sus dedos se entrelazaban con los de ella sobre el mantel blanco. El vino que ordenó costaba $95. Vi la presentación del sommelier. Ricardo apenas miró la etiqueta antes de aprobar. Este era un hombre ahogando a su familia en deudas por ego y una aventura. Y ni la amante ni la esposa entendían la realidad matemática que se cerraba a su alrededor. Dejé $20 por mi café de $8 y salí antes de que notaran. Las fotografías se unieron al archivo de Ramírez en mi carpeta encriptada. Esa noche, extendí todo sobre mi escritorio. Informes de los investigadores, mis propias fotografías, datos financieros que había compilado. Construí una línea de tiempo en papel de cuaderno, rastreando la progresión. La aventura comenzó 8 meses antes. La deuda se aceleró hace 6 meses. La camioneta de lujo comprada hace un mes. El patrón era matemático en su claridad. Investigué Motores Prestigio a fondo. Su inventario, su equipo de ventas, su estructura de propiedad. Don Arturo era el dueño del concesionario, propietario de segunda generación. Reputación de discreción de alto nivel. Y allí, enterrado en su inventario en línea, lo encontré. Un Rolls-Royce Cullinan, listado durante 7 meses a $465,000. 7 meses sin venderse. Una vergüenza para un concesionario de lujo. La comisión de ese vehículo sería sustancial. $40,000, tal vez $50,000. Ricardo no había logrado venderlo, a pesar de su posición como gerente de ventas senior. ¿Qué pasaría si un comprador serio quisiera ese auto específico? ¿Qué pasaría si ese comprador insistiera en trabajar directamente con el dueño por discreción? ¿Qué pasaría si ese comprador fuera yo? Comencé a redactar un correo electrónico para don Arturo, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Inversionista profesional buscando vehículo de grado de inversión para colección personal. Capacidad de compra inmediata en efectivo. Transacción discreta preferida. Solicitud de consulta privada con la propiedad. Sin mención de Ricardo.
sin indicio de conexión. Escribí y reescribí el correo durante 2 horas, ajustando el tono, asegurando credibilidad. Mis habilidades de correspondencia comercial demostraron ser útiles. Había escrito miles de correos a proveedores, siempre logrando el equilibrio adecuado entre profesionalismo y autoridad. Alrededor de las 9 de la noche, llamé a Mariana. Un breve chequeo, nada inusual. Solo llamaba para ver cómo estás, hija. Su voz sonaba distraída. ¿Bien, papá? ¿Ocupada con los horarios de los niños? ¿Está todo bien? Pareces estresada últimamente. La actitud defensiva llegó de inmediato. Todo está bien. Ricardo está trabajando duro. Estamos bien. Si necesitas algo, tengo que irme. Hablamos pronto. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté en la oscuridad. Solo el brillo de mi computadora iluminando el escritorio. El correo para don Arturo estaba completo, pero sin enviar. Esperaría hasta la mañana. Haría que pareciera una consulta de negocios temprana de alguien que comienza su día con propósito. En mi escritorio, arreglé los materiales. El informe final de Ramírez. Mis fotografías complementarias. Análisis financiero. Investigación del concesionario. Junto a ellos, coloqué una lista escrita a mano titulada Objetivos. 3 elementos. 1. Exponer a Ricardo profesionalmente. 2. Proteger a Mariana y a los nietos financieramente. 3. Asegurar el futuro de los nietos. No venganza, estrategia. No ira, metodología. Guardé todo en la carpeta encriptada etiquetada Seguridad Familiar 2025. Luego creé una copia de seguridad física en el cajón cerrado, donde guardaba el reloj de mi padre y los documentos de venta de mi negocio. Mañana por la mañana enviaría el correo sobre el Rolls Royce. El tiempo importaba en los negocios. Siempre lo había hecho. Mi dedo se detuvo sobre el panel táctil. Luego se movió a guardar borrador en su lugar. Había pasado 40 años aprendiendo paciencia. Otras 12 horas no importarían. Pero los cimientos estaban puestos, la investigación completa, el enfoque trazado. Ricardo pensaba que sabía quién era yo. Jubilado, disminuido, irrelevante. Estaba a punto de aprender la diferencia entre reducirse y posicionarse estratégicamente. El cursor se detuvo sobre el formulario de contacto en el sitio web de Motores Prestigio. Miércoles por la mañana, de 9 a 5. Había compuesto el mensaje 3 veces ya, refinando cada palabra hasta que el tono fuera exactamente correcto. Lo suficientemente profesional para ser creíble. Lo suficientemente vago para intrigar. Escribí el nombre en el formulario. Andrés R. La dirección de correo electrónico que había creado ayer específicamente para este propósito se cargó automáticamente. Línea de asunto. Consulta. Vehículo de grado de inversión para colección privada. El mensaje hacía referencia al interés en vehículos de lujo únicos, con potencial de apreciación. Mencionaba el inventario de Rolls-Royce específicamente. Enfatizaba la discreción. Sin mención de Ricardo. Sin indicio de conexión familiar. Pura consulta de negocios de lo que parecía ser un comprador serio con dinero serio. Lo leí 3 veces, buscando detalles de identificación. Cualquier cosa que pudiera conectar a Andrés R. con Roberto. Satisfecho, moví el cursor para enviar. El correo desapareció en el espacio digital. Primer movimiento realizado. Cerré la computadora y preparé café fresco, obligándome a seguir mi rutina matutina normal. Leer noticias, revisar inversiones, organizar papeleo. Pero mis ojos seguían desviándose hacia la computadora, esperando. La respuesta llegó a las 2:43 de esa tarde. Don Arturo mismo había respondido. No un asociado de ventas. El mensaje llevaba entusiasmo profesional. Sí, tenían el Cullinan Serie 2, $465,000. Condición excepcional. Disponible para compra inmediata. Arturo incluyó su línea directa de oficina y sugirió una muestra privada lejos del tráfico típico de la sala de exposición para coleccionistas serios que prefieren transacciones discretas.
Leí entre líneas fácilmente. Arturo reconocía dinero serio y quería manejar esto personalmente, eliminando la estructura de comisiones del piso de ventas por completo, lo que significaba evitar a Ricardo completamente. Perfecto. Esperé 2 horas antes de responder. No podía parecer demasiado ansioso, demasiado desesperado. Mi respuesta fue breve. Prefería reunión con la propiedad directamente. Disponible esta semana. Transacción en efectivo posible para el vehículo correcto. Pregunté sobre su horario. Su respuesta llegó en 30 minutos. Mañana por la tarde. Reunión en oficina privada. Traer identificación para preparación de papeleo. Pasé la noche preparándome. Visité mi banco. Obtuve un cheque de caja por $100,000, a nombre de Motores Prestigio. Compré un portafolio de cuero en una tienda de suministros de oficina. Nada demasiado caro, pero de aspecto profesional. Seleccioné la ropa para mañana, casual de negocios. Pulcro, pero no llamativo. Jueves por la tarde. Conduje al concesionario, pero estacioné a 2 cuadras de distancia en un garaje público. No quería que mi viejo auto fuera visible en el edificio todavía. Esa revelación vendría después, bajo mis términos. La caminata a Motores Prestigio tomó 8 minutos. Entré por la entrada lateral que Arturo había especificado en su correo, evitando la sala de exposición principal donde trabajaba Ricardo. La recepcionista me esperaba, sonrió profesionalmente y me escoltó directamente a la oficina de Arturo en el 2º piso. El espacio daba a la sala de exposición a través de un vidrio unidireccional. Arturo se levantó para saludarme, apretón de manos firme, ofreciendo café, haciendo gestos hacia las sillas de cuero posicionadas frente a su escritorio de caoba. Fotografía automotriz y premios de ventas decoraban las paredes. A través del vidrio abajo, podía ver el piso de la sala de exposición. Ver a Ricardo hablando con un cliente cerca de la sección de autos alemanes, gesticulando animadamente, confiado en su elemento. Ver el Rolls-Royce Cullinan posicionado prominentemente bajo los reflectores, su exterior negro brillando. Arturo comenzó el discurso de ventas de lujo estándar, pero lo interrumpí cortésmente. Señor Arturo, he hecho mi investigación. Ese vehículo ha estado en su inventario 7 meses. Estoy preparado para hacer esto simple para ambos. Sus cejas se alzaron ligeramente. Ha hecho su tarea. Sí, ha sido una pieza de exhibición. Un vehículo notable esperando al comprador correcto. Esa es una forma de describirlo. Busqué dentro de mi chaqueta, saqué el sobre del bolsillo interior. No buscando torpemente en una billetera, sino deliberadamente preparado, lo deslicé sobre su escritorio. Estoy preparado para depositar $100,000 hoy, los 365,000 restantes en la entrega, pero tengo condiciones. Arturo abrió el sobre, examinó el cheque de caja. Su expresión cambió. Esto ya no era teórico. Esto era dinero real en su escritorio. Estoy escuchando. Primero, esta transacción se queda entre nosotros hasta el día de la entrega. Ninguna participación del piso de ventas hasta que recoja el vehículo. Él dudó. Eso es inusual. ¿Puedo preguntar por qué? Valoro la privacidad. Demasiadas compras de lujo se vuelven públicas inmediatamente. Vendedores presionando por referencias. Familia haciendo preguntas. Asociados haciendo suposiciones. Tomo decisiones en silencio, ejecuto públicamente cuando estoy listo. Arturo me estudió por un momento. Luego asintió lentamente. Y la segunda condición. Quiero recoger el vehículo personalmente durante el horario comercial normal, sin previo aviso a su personal. Quiero la auténtica experiencia de sala de exposición en la recogida. Su expresión sugería confusión, pero estaba mirando 7 meses de gastos generales de inventario sentados en su piso y una comisión sustancial para el propietario. Eso se puede arreglar. Pasamos los siguientes 40 minutos en papeleo, inicialando formularios, revisando la línea de tiempo de entrega. 4 semanas para el detallado final y la preparación. Fecha de recolección a principios de abril. Cuando la reunión concluyó,
La conversación se volvió casual. Arturo mencionó orgullo en su operación, el profesionalismo de su equipo. Mantuve mi voz cuidadosamente indiferente. Tiene una operación excelente aquí. El esposo de mi hija trabaja para usted, de hecho. Ricardo. La expresión de Arturo cambió sutilmente. Reconocimiento. Luego neutralidad cuidadosa. Ricardo. Sí, es uno de nuestros gerentes. ¿Su familia? Por matrimonio. No discutimos mucho de negocios. Prefiero mantener familia y finanzas separadas. Estoy seguro de que entiende. Ya veo. Me levanté recogiendo mi portafolio. Será interesante ver su reacción cuando recoja el Rolls Royce. No he mencionado mi interés en vehículos de lujo a la familia. Debería ser toda una sorpresa. La cara de Arturo sugería que estaba empezando a entender que esto no era una simple transacción, pero el contrato estaba firmado, depósito hecho, dinero asegurado. Extendió su mano. Le llamaremos 48 horas antes de la entrega. Salí por la misma entrada lateral. Caminé de regreso al garaje de estacionamiento a un paso medido. Solo cuando estuve sentado solo en mi viejo auto permití que la tensión se liberara de mis hombros. Me senté allí durante 3 minutos, procesando lo que había puesto en marcha antes de arrancar el motor. De vuelta en el apartamento, abrí la aplicación de calendario de mi computadora. Marqué la fecha de entrega 4 semanas adelante, principios de abril. Creé recordatorios de cuenta regresiva a intervalos semanales. Debajo de la fecha, escribí una sola frase: el juicio de Ricardo. Luego la borré inmediatamente, sin evidencia escrita del motivo, incluso en archivos privados. Revisé mis cuentas: $100,000 depositados, 365,000 reservados en una cuenta separada para el pago final. Aún quedaban 23.2 millones en inversiones intactos. El costo de la justicia, manejable. Miré la foto enmarcada de la gran inauguración de mi ferretería. La construcción paciente de algo valioso. Ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Esto era el mismo proceso, solo una construcción diferente. 4 semanas hasta que Ricardo descubriera que su suegro no era un jubilado sin poder viviendo de sobras. 4 semanas hasta que la verdad se hiciera visible. Cerré la computadora, sintiendo algo que no había sentido en 2 años desde que vendí mi negocio. La anticipación de ver planes cuidadosos llegar a su fin. El teléfono sonó a las 10:07 de la mañana del jueves. La voz de don Arturo, profesional y medida. Don Roberto, su vehículo está listo. ¿Cuándo le gustaría recogerlo? Miré el reloj en mi escritorio. Estaré allí dentro de 1 hora. Excelente, todo está preparado. Después de colgar, me moví a través de mi preparación con cuidado deliberado. Me quité mi reloj decente. Lo reemplacé con uno digital barato del fondo del cajón de mi escritorio. Seleccioné los jeans más viejos que poseía. Una chaqueta gris lisa con codos gastados. Botas de trabajo raspadas que había conservado de mis días en la ferretería. Me estudié en el espejo. La imagen perfecta de un jubilado modesto. Exactamente lo que Ricardo esperaba ver. Exactamente lo que haría el contraste devastador. Tomé las llaves de mi auto y salí. Durante el viaje de 30 minutos al concesionario, me detuve en un semáforo en rojo. Mi reflejo apareció en el espejo lateral. 63 años. Usando ropa que parecía hallazgos de tienda de segunda mano. Conduciendo un sedán de 10 años. Pero en mis ojos vi algo que no había estado allí en 2 años. Propósito. La luz cambió. Continué adelante. Motores. Prestigio apareció adelante, sus paredes de vidrio revelando el interior de la sala de exposición, vehículos relucientes bajo iluminación de diseñador, personal de ventas en trajes elegantes, el lujo controlado del dinero serio. Metí mi auto en el área de estacionamiento para visitantes, ya no escondiéndome, estacionando prominentemente cerca de la entrada. A través del vidrio, vi a Ricardo cerca de la sección de Mercedes. A mitad de una conversación con una pareja de mediana edad,
gesticulando hacia las características de un vehículo con entusiasmo practicado. Entré por la entrada principal. La puerta sonó suavemente. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa profesional. Comenzó a saludarme. Pasé junto a ella hacia el centro de la sala de exposición, con los ojos fijos en el Rolls-Royce Cullinan, posicionado bajo los reflectores como una pieza de museo. El movimiento captó la visión periférica de Ricardo. Miró a mitad de la frase con sus clientes. Hizo una doble toma visible, y su expresión cambió rápidamente. Confusión, luego irritación, luego algo como vergüenza de que alguien de su familia pobre estuviera aquí, potencialmente dañando su imagen profesional. Circulé el Rolls Royce lentamente, examinándolo de la manera que lo haría un comprador potencial. Pasé mi mano a lo largo del acabado espejo del capó. Miré a través de las ventanas hacia el interior de cuero crema. Revisé las manijas de las puertas. Ricardo se disculpó con sus clientes y se acercó con una casualidad forzada, la mandíbula visiblemente tensa. «Roberto, ¿qué haces aquí?» Me giré, expresión neutral. Mirando este vehículo es impresionante. Su rostro se oscureció un tono. Este no es un lugar para curiosear. Estos son vehículos serios para compradores serios. Otros miembros del personal comenzaban a notar nuestra interacción. Las conversaciones se callaron. La atención cambió. Continué examinando el Rolls Royce. Abrí la puerta del conductor, desbloqueada para exhibición en la sala. Me preguntaba sobre una prueba de manejo. El control de Ricardo se rompió como un alambre sobrecargado. Voz elevándose. ¿Prueba de manejo? No puedes pagar el seguro de este auto, y mucho menos el precio de compra. La sala de exposición se quedó en silencio. Todos los ojos sobre nosotros ahora. Los clientes de Ricardo intercambiaron miradas incómodas. La recepcionista se congeló a mitad de una llamada telefónica. No me moví, con las manos aún en la manija de la puerta. Expresión deliberadamente tranquila. Necesitas irte, ahora. Te estás avergonzando. Permanecí exactamente donde estaba, examinando la envoltura de cuero del volante con aparente interés. La voz de Ricardo llenó la sala. Ni siquiera puedes pagar el seguro para probar este vehículo. ¿Crees que alguien que vive en un apartamento de una habitación puede manejar $465,000? Otros vendedores observaban, inciertos sin intervenir. Un cliente bien vestido cerca de la sección de Bentley se movió incómodo. Ricardo giró hacia el escritorio de seguridad. «Javier, necesitamos asistencia aquí». El guardia de seguridad, un hombre de unos 40 años, se levantó de su escritorio con obvia incertidumbre, mirando entre Ricardo y yo. Su mano fue a su radio, pero se movió lentamente. Algo se sentía mal en la situación. «Saca a este caballero. Está molestando a los clientes reales». Javier comenzó a caminar hacia nosotros, pero su paso era cauteloso, vacilante. Ricardo estaba prácticamente gritando ahora. «¡Sácalo! Está perdiendo el tiempo de todos. No puedes estar aquí si no eres un comprador serio». Toda la sala de exposición se había congelado. Arriba, la puerta de la oficina de don Arturo se abrió. Arturo descendió las escaleras deliberadamente, cada paso resonando en el espacio silencioso. Cada ojo se dirigió a él. Su expresión era de una fría evaluación profesional. Llegó al piso de la sala de exposición, se detuvo, examinó la escena. Ricardo con la cara roja y agitado, yo tranquilo junto al Rolls Royce con mi mano aún en su puerta. Javier atrapado a medio camino entre nosotros, otros miembros del personal y clientes observando como testigos de un accidente. La voz de Arturo cortó la tensión como una cuchilla. «Ricardo, a mi oficina, ahora». Ricardo giró hacia él. «Señor Arturo, este hombre...». Arturo levantó una sola mano silenciándolo. Dije ahora. Luego se volvió hacia mí. «Señor Roberto, disculpas por la molestia. Su vehículo está listo y el papeleo está preparado». La cara de Ricardo se drenó de color. «¿Vehículo?».
La palabra salió apenas por encima de un susurro. Arturo continuó, dirigiéndose a mí mientras Ricardo permanecía congelado. El Rolls-Royce Cullinan que compró está preparado para la entrega. Los documentos de transferencia de título están en mi oficina. Javier, por favor traiga el papeleo del señor Roberto. Javier entendió de inmediato, asintió y se dirigió arriba. Arturo finalmente miró a Ricardo. Acabas de intentar que sacaran físicamente a mi cliente, un cliente que compró nuestro inventario más caro. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Estás despedido. Recoge tus artículos personales. Tienes 30 minutos. La sala de exposición permaneció absolutamente inmóvil. La boca de Ricardo se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Ningún sonido emergió. Otros vendedores miraban al suelo, no queriendo presenciar la destrucción de su colega. Recursos Humanos te contactará sobre tu cheque final y la terminación de beneficios. Deja tu tarjeta de acceso al edificio en recepción. Arturo se volvió hacia mí. Por favor, completemos su papeleo arriba. Asentí, siguiéndolo hacia las escaleras sin mirar a Ricardo. Javier regresó con una carpeta. Se la entregó a Arturo. Cuando llegué al tercer escalón, Ricardo encontró su voz, cruda, quebrada, desesperada. Esto no ha terminado. ¿Me oyes, viejo? Esto no ha terminado. Te arrepentirás de esto. Me detuve brevemente, no me di la vuelta. Arturo habló fríamente sin mirar atrás. Ricardo, seguridad te escoltará afuera si es necesario. Vete ahora. Continué hacia arriba, dejando a Ricardo parado solo en el centro de la sala de exposición, rodeado de testigos de su humillación, junto al vehículo que no pudo vender y que su suegro acababa de comprar con efectivo. Desde la ventana de la oficina de Arturo, observé a través del vidrio unidireccional cómo Ricardo tropezaba hacia su escritorio. Otros vendedores evitaron deliberadamente encontrar su mirada, de repente ocupados con papeleo, llamadas telefónicas, cualquier cosa que les permitiera fingir que no habían visto lo que acababa de suceder. Arturo cerró la puerta de la oficina detrás de nosotros. Puso la carpeta en su escritorio. Eso fue más feo de lo que anticipé, dijo en voz baja. Me senté en la misma silla de cuero que había ocupado 4 semanas atrás. Él tomó sus decisiones. Arturo deslizó los documentos hacia mí. Mientras comenzaba a revisar el papeleo de transferencia de título, Ricardo apareció abajo, llevando una pequeña caja de cartón, caminando hacia la salida con los movimientos mecánicos de alguien en shock. No miró hacia la oficina, no miró a nadie. Simplemente caminó. La puerta sonó cuando se fue. Firmé el documento final y se lo devolví a Arturo. La camioneta de Ricardo entró en su camino de entrada a la 1:47. A través de la ventana de la cocina, Mariana miró el reloj, la confusión cruzando su rostro. Horas demasiado temprano. La puerta del garaje retumbó. Escuchó sus pasos, más pesados de lo habitual. Luego apareció, llevando una pequeña caja de cartón, la corbata aflojada, la cara todavía enrojecida con ira residual. Me han despedido. Puso la caja con fuerza sobre la encimera de la cocina. Injustamente, una completa injusticia. Mariana se congeló, con el paño de cocina en la mano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un cliente rico se quejó de mi enfoque de ventas. La gerencia tomó su lado. Política, siempre política en estos lugares. Ella se acercó, buscando en su rostro. Pero eres uno de sus mejores. No importa cuando la gente rica se queja. Eligieron el dinero sobre la lealtad. Aflojó más su corbata, interpretó el papel de empleado agraviado con gestos practicados. Su teléfono vibró en la encimera entre ellos. Mensaje de una amiga que trabajaba cerca del concesionario. ¿Tu papá acaba de comprar un Rolls Royce en el trabajo de Ricardo? Mariana miró la pantalla, lo leyó 2 veces. Miró a Ricardo. Mi padre compró un auto en tu concesionario. La expresión de Ricardo cambió, atrapado, calculando. Giró rápido. De eso se trata esto. Tu padre.
Apareció esta mañana, me humilló públicamente. De alguna manera compró un vehículo costoso, hizo que me despidieran. ¿Mi padre? ¿Cómo tiene dinero para...? Ricardo vio la apertura. Exactamente. ¿De dónde lo sacó? Algo está mal aquí. Dinero oscuro, tal vez ilegal. No sé. Pero algo no está bien. La mano de Mariana buscó su teléfono. Necesito llamarlo. ¿Vas a llamarlo? La voz de Ricardo se elevó. Soy tu esposo. Él destruyó mi carrera y... ¿estás tomando su lado? Pero ella ya estaba marcando. 3 tonos. Luego su voz, tranquila y medida. Mariana, esperaba tu llamada. ¿De dónde sacaste dinero para un Rolls Royce? Ricardo dice que hiciste que lo despidieran. Explicaré todo, cara a cara. ¿Puedes reunirte esta tarde? ¿Por qué no simplemente decirme ahora? Porque mereces ver documentación, prueba de todo. 2 de la tarde, en el café del centro. Ella dudó, Ricardo observándola intensamente. Bien, 2 de la tarde. Después de colgar, se volvió hacia Ricardo. Me reuniré con él. Necesito escuchar su lado. El rostro de Ricardo se oscureció. ¿Su lado? Soy tu esposo. ¿Lo estás eligiendo a él sobre mí? Por primera vez en años, ella se mantuvo firme. Estoy eligiendo escuchar lo que tiene que decir. Eso no es elegir lados. Fue a cambiarse de ropa, dejando a Ricardo en la cocina. Sus manos temblaban mientras seleccionaba una blusa de su armario. 20 minutos después, sacó su auto del camino de entrada. 3 autos atrás, el de Ricardo la siguió a una distancia cuidadosa. El café estaba moderadamente ocupado. Roberto estaba sentado en una mesa de esquina, de espaldas a la pared. Carpeta de cuero junto a su café. Mariana llegó 7 minutos tarde, con la cara tensa por el estrés. Se sentó sin saludar. Roberto comenzó sin preámbulos. Hace 2 años, vendí mi negocio. 7 ferreterías construidas durante 40 años. Precio de venta, $23 millones. La expresión de Mariana pasó por shock, incredulidad, ira. Has sido rico durante 2 años y no dijiste nada. Él deslizó documentos sobre la mesa. Acuerdo de venta, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, todo legítimo, todo legal. Las manos de Mariana temblaban mientras leía. Quería ver quiénes eran realmente ustedes. Cuando era pobre, no me respetaban. Ricardo se burlaba abiertamente de mí. Tú no dijiste nada. Nosotros no nos burlábamos. Él produjo más papeles, capturas de pantalla impresas de las publicaciones de redes sociales de Ricardo, ridiculizando a su suegro en quiebra, mensajes de texto a amigos quejándose del patético estado financiero de Roberto. Una publicación de hace 3 meses. El viejo todavía conduce ese triste sedán. Apenas puede pagar la gasolina, probablemente. La cara de Mariana se desmoronó. No sabía que él... Entonces Roberto colocó las fotografías sobre la mesa. Ricardo con una mujer más joven, con fecha y hora, cuerpos inclinados uno hacia el otro en inconfundible intimidad. Mesas de restaurante, entrada de hotel, su mano en la parte baja de la espalda de ella. Su nombre es Camila Torres. Estas son de los últimos 8 meses. Mariana miró las imágenes, las manos cubriendo lentamente su boca. Las lágrimas trazaron un camino por sus mejillas silenciosamente. ¿Cuánto tiempo? Su voz apenas lo alcanzó. 8 meses, mientras te decía que la familia no podía permitirse zapatos nuevos para los niños. Más documentos. Recibos de restaurantes cargados a tarjetas de crédito que Mariana nunca había visto. Análisis financiero mostrando $340,000 en deuda familiar total. Un informe separado detallando la tarjeta de crédito oculta de $22,000 de Ricardo, usada exclusivamente para gastos de la aventura. ¿Contrataste a alguien para seguirlo? ¿Para espiarnos? Para protegerte a ti y a mis nietos. Deslizó una tabla de proyección financiera. Al ritmo actual de deuda, enfrentarán una ejecución hipotecaria dentro de 18 meses. Ricardo ha estado gastando en ella mientras las necesidades de tus hijos no se cumplen.
Mariana osciló entre el dolor y la ira defensiva. Tal vez cometió errores, pero es mi esposo, padre de mis hijos. Tu plan destruyó su carrera. ¿Cómo es eso protegernos? Roberto se inclinó hacia adelante, con voz firme pero no dura. Yo no destruí su carrera. Su arrogancia lo hizo. Yo compré un auto. Él eligió humillar públicamente a un cliente que resultó ser su suegro. Sus elecciones tienen consecuencias. El silencio se extendió entre ellos. Mariana miró las fotografías de nuevo, los estados de cuenta, el análisis de deuda. Necesito tiempo para pensar. No puedo procesar todo esto ahora mismo. Tómate el tiempo que necesites. Pero sabe esto. Esos niños merecen algo mejor que la ruina financiera y padres modelando falta de respeto. Mariana reunió los papeles, metiéndolos en su bolso con manos temblorosas. Se fue sin otra palabra. Desde su asiento, Roberto la vio caminar hacia su auto. 3 espacios detrás de él, el auto de Ricardo estaba sentado con su conductor hundido en el asiento. La había seguido, observado a través de la ventana. No podía escuchar las palabras, pero había visto los papeles, visto sus lágrimas. Roberto sacó su teléfono, abrió su aplicación de notas, escribió. Ricardo sabe que ella sabe. Lo borró, sin evidencia escrita, incluso privada. Terminó su café lentamente, pagó en efectivo y condujo de regreso a su barrio en el Rolls Royce. El vehículo todavía se sentía ajeno, demasiado grande, demasiado lujoso, pero había cumplido su propósito. Esa noche, Mariana llegó a casa 30 segundos antes que Ricardo. No lo confrontó sobre seguirla. Fue directamente al dormitorio y cerró la puerta con llave. Extendió los documentos sobre la cama. Los estudió durante horas. Las fotografías dolían más. La expresión de Ricardo en ellas mostraba una felicidad que ella no había visto dirigida a ella en años. Abajo, Ricardo revisaba su teléfono. Un mensaje de un ex colega. Un concesionario económico en otro distrito estaba contratando. Menor prestigio, menor pago, pero disponibilidad inmediata. Aplicó sin dudarlo. La presión del dinero venía. Podía sentirlo. 3 días después, Ricardo comenzó en la nueva posición. Gerente de ventas de autos usados, $65,000 de salario, un recorte del 30% de su rol anterior. Le dijo a Mariana que era un ajuste temporal mientras buscaba algo mejor. Esa misma noche, Roberto se sentó en el Rolls Royce, estacionado afuera de un parque público, viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranja y púrpura. Su teléfono mostró un mensaje de Mariana, enviado 1 hora antes. Necesito más tiempo para pensar. Por favor, no contactes a Ricardo directamente. Él escribió su respuesta cuidadosamente. Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí cuando estés lista. Lo que no mencionó es que ya había programado una consulta con un abogado de derecho familiar para la próxima semana. La paciencia había construido su negocio, ladrillo a ladrillo, durante 40 años. La paciencia terminaría esto. La oficina de la abogada ocupaba el piso 20 de una torre en el centro. Ventanas de piso a techo enmarcaban el horizonte, luz de la mañana nítida y clínica. La doctora Elena Costa se sentó frente a su escritorio de caoba, revisando la carpeta que Roberto había enviado por adelantado. Organizada con pestañas codificadas por colores, resúmenes cronológicos, el enfoque del hombre de negocios para una crisis familiar. Levantó la vista, su expresión profesional pero no desagradable. Señor Roberto, esta documentación es completa. Ha organizado todo. Construí un negocio basado en documentación. Esto se trata de proteger a mi familia. Con esta evidencia, adulterio, engaño financiero, bienestar de los niños en riesgo. Su hija tiene una posición fuerte si decide presentar la demanda. La pregunta es, ¿está lista? La respuesta de Roberto llegó sin dudarlo. Todavía no, pero lo estará. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? La doctora Costa explicó la ley de divorcio con precisión práctica. El Estado operaba bajo principios de no culpa. El adulterio por sí solo no garantizaba ventaja.
pero un patrón de imprudencia financiera demostrablemente dañando el bienestar de los niños menores. Eso importaba. Los tribunales priorizaban los intereses de los niños. Necesitamos análisis forense financiero, un contador público certificado profesional documentando cada dólar oculto, cada pago atrasado, cada gasto que debería haber ido a sus nietos, pero fue a otro lugar. Eso construye un caso innegable. La consulta duró 90 minutos. Costó $400. La primera de 7 reuniones de este tipo totalizando $2,800 en las próximas semanas. 2 días después, Roberto llamó a Mariana. La conversación se movía con cuidado como caminando sobre hielo. ¿Cómo estás procesando todo? Su voz cargaba agotamiento. He estado revisando los documentos, notando cosas que perdí antes. Él ha sido evasivo sobre el nuevo trabajo. No me dice el salario real. Dice que es complicado. He consultado con una abogada, no para presionarte, sino para entender las opciones. Hay algo llamado análisis forense financiero. ¿Contrataste un abogado? Consulté, para entender cómo protegerte a ti y a los niños si decides proceder. Con tu permiso, me gustaría contratar a un contador para analizar sus finanzas familiares profesionalmente. Larga pausa. El ruido del tráfico en el fondo sugería que ella estaba en su auto, en algún lugar donde Ricardo no estaba. ¿Qué necesitarían? Solo lo que puedes proporcionar legalmente como titular de la cuenta: acceso al banco, estados de tarjeta de crédito, documentos de préstamo. Otra pausa. Más larga, luego en voz baja. Está bien, hazlo. Esa tarde, Roberto contactó a una firma contable especializada en análisis financiero de divorcio. Pagó un anticipo de $4,200. Mariana proporcionó todo lo que pudo acceder: inicios de sesión de cuentas conjuntas, números de tarjetas de crédito, estados de hipoteca. El contador prometió un informe completo dentro de 2 semanas. 12 días después, el informe llegó vía correo encriptado. 42 páginas de análisis detallado. Roberto lo imprimió, se sentó en la mesa de su cocina con café que se enfrió mientras leía. Los números eran peores de lo que había imaginado. Gasto documentado en la aventura: $14,400 durante 8 meses. $1,800 de promedio mensual para restaurantes, hoteles, regalos, joyas para Camila que Mariana nunca recibió. Tarjeta de crédito oculta abierta sin el conocimiento de Mariana. $22,000 en saldo con un interés altísimo. Pagos mínimos siendo omitidos. 2 préstamos personales solo a nombre de Ricardo. $35,000 y $25,000. Usados parcialmente para el pago inicial de su auto de lujo, parcialmente para gastos de la aventura. La hipoteca familiar, 3 meses atrasada. Ricardo había estado interceptando avisos bancarios. Si se perdía el siguiente pago, comenzarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. Fondos universitarios de los niños. Ricardo había retirado $12,000 hace 6 meses. El dinero nunca había sido explicado a Mariana. Deuda familiar total: $340,000. El nuevo salario reducido de Ricardo de $65,000 no podía sostener la carga de deuda actual. La conclusión del contador fue contundente: colapso financiero inminente sin intervención. Recomendaban asesoramiento de deuda inmediato o disolución de obligaciones financieras conjuntas. Roberto reenvió el informe a la doctora Elena Costa, luego llamó a Mariana. Necesitamos reunirnos. El análisis financiero está completo. Es urgente. Pero antes de que pudieran reunirse, la crisis se aceleró por sí sola. La carta certificada llegó a la casa de Mariana un martes por la mañana. Membrete oficial del banco. Lenguaje formal. Contenido devastador. Aviso de incumplimiento de hipoteca. 30 días para subsanar la deficiencia o comenzarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Mariana confrontó a Ricardo en la cocina. Sostuvo la carta como evidencia en un juicio. Estamos 3 meses atrasados en la hipoteca. Me dijiste que los pagos estaban al día.
La cara de Ricardo cambió inmediatamente al modo de ataque. Porque perdí mis ingresos. Tu padre destruyó mi carrera. El informe dice que los pagos se perdieron incluso cuando estabas trabajando. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué informe? Ella se dio cuenta de su error. ¿El financiero? ¿Dejaste que tu padre investigara nuestras finanzas? Su voz subió. Le diste acceso a nuestras cuentas. Este es su plan, Mariana. Él quiere controlarte. Quiere que nos divorciemos para poder entrar y salvarte. Caminó por la cocina, gestos haciéndose más grandes, voz llenando el espacio. O tal vez me está mostrando la verdad que me niego a ver. Su voz salió más tranquila de lo que él esperaba, lo que hizo que aterrizara más fuerte. Soy tu esposo, padre de tus hijos. Lo estás eligiendo a él sobre mí. Estoy eligiendo la verdad. Me reuniré con él mañana sobre el análisis financiero. Ricardo se acercó, dominando físicamente el espacio entre ellos. Pero Mariana dio un paso lateral alrededor de él hacia la puerta. Afirmó su derecho a moverse libremente. No puedes simplemente... Puedo. Y lo haré. Fue al dormitorio, cerró la puerta con llave. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Buscó en la habitación sistemáticamente. Encontró estados de cuenta de tarjetas de crédito metidos entre camisas dobladas en su tocador. Documentos de préstamo en una caja de zapatos en el estante del armario detrás de la ropa de invierno. Debajo de su lado del colchón, un sobre con recibos de joyas que ella nunca había recibido. Fotografió todo con su teléfono. A la mañana siguiente, se reunió con Roberto en el mismo café del centro. Esta vez, llegó con su propia carpeta. Su propia evidencia. La colocó en la mesa junto al informe del contador que él había traído. Encontré documentos de préstamo anoche, $60,000 que pidió prestados sin decirme. Y retiró dinero de los fondos universitarios de los niños. Roberto escuchó sin interrumpir. La carta del banco dice que podríamos perder la casa. El hogar de mis hijos. Miró directamente a él. ¿Qué hago? Él eligió sus palabras cuidadosamente, informando en lugar de ordenar. La abogada dice que con esta evidencia puede solicitar el divorcio con una posición fuerte sobre la custodia. La casa podría protegerse a través de procedimientos legales. Los intereses de los niños son lo primero bajo la ley. Sus manos agarraron su taza de café. Si presento la demanda, todo cambia. Sus padres, nuestros amigos, todos sabrán. Sabrán la verdad. La verdad no es vergüenza. Ocultarla lo es. El silencio se extendió entre ellos. Pasó un minuto completo. Luego Mariana abrió su teléfono. Buscó el número que Roberto le había enviado días atrás. Oficina de la doctora Elena Costa. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. 7 segundos de vacilación. Luego lo presionó. Puso el teléfono en altavoz para que Roberto pudiera escuchar. Bufete Costa, ¿en qué puedo ayudarle? La voz de Mariana salió clara y firme. Necesito programar una consulta con la doctora Costa con respecto a procedimientos de divorcio. 3 días después de que Mariana hiciera la llamada, nos sentamos en la sala de conferencias de la doctora Costa. Ventanas de piso a techo daban a la bahía. Sol de la mañana reflejándose en el agua en puntos nítidos de luz. Mariana se sentó entre Elena y yo, manos cruzadas sobre la mesa pulida, usando ropa profesional prestada de una amiga. Elena deslizó un documento hacia Mariana. Ricardo ha contratado al licenciado Vargas. Vargas es conocido por tácticas de intimidación. Esto no será simple. Las manos de Mariana temblaban al recoger la carta. 6 páginas de demandas agresivas. Leí sobre su hombro. Manutención conyugal citando el desempleo de Mariana. 50% de los activos conyugales, incluida la casa. Custodia compartida con posibilidad de reclamo de custodia principal para Ricardo. La demanda final hizo que mi mandíbula se apretara. Investigación sobre mi sospechosa participación financiera y potencial manipulación del cliente. Amenaza de citar mis registros financieros.
Sugerencia de influencia indebida sobre la toma de decisiones de Mariana. ¿Qué tan malo se pondrá? La voz de Mariana era pequeña. Está exigiendo manutención, la mitad de los activos, custodia. Amenazando con investigar las finanzas de tu padre. Mis finanzas están documentadas, legalmente sólidas, dije. Elena asintió. Lo sé, pero Vargas usará el proceso de descubrimiento como un arma. Hará esto costoso y agotador. Necesitamos estar preparados para la pelea larga. Una semana después, nos sentamos en el tribunal de familia para la audiencia preliminar. La sala del tribunal era moderna, iluminada con fluorescentes, impersonal. Mariana en la mesa del demandante con Elena. Al otro lado del pasillo, Ricardo en un traje prestado junto a Vargas. Primera vez que Mariana veía a Ricardo desde la presentación. Parecía más delgado, más duro, desesperado. Vargas se puso de pie. Se dirigió a la jueza Rodríguez, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y sin paciencia para el teatro. Su señoría. La demandada fue claramente manipulada por un padre rico que orquestó un esquema elaborado para destruir un matrimonio estable. La repentina aparición del señor Roberto con un vehículo de lujo, contratando investigadores, financiando este divorcio, todo evidencia de influencia indebida. Solicitamos divulgación financiera completa del señor Roberto. Rodríguez miró escéptica. Licenciado Vargas. Las finanzas del señor Roberto no son relevantes a menos que pueda demostrar que es parte de los activos conyugales. ¿Puede? Su influencia sobre la toma de decisiones del peticionario, eso no es lo que pregunté. Continúe. Elena se mantuvo tranquila y preparada. Su señoría. La evidencia muestra que el demandado se involucró en adulterio, engaño financiero y agotó activos conyugales para una aventura personal. Estos son hechos, no manipulación. Comenzó a presentar el caso metódicamente. Fotografías del investigador proyectadas en la pantalla. Ricardo con Camila Torres. Marcas de tiempo, ubicaciones, lenguaje corporal inconfundible. Estados de cuenta bancarios mostrando $14,400 en gastos de aventura, resaltados en amarillo. La tarjeta de crédito que Ricardo abrió en secreto. Documentos de préstamo que había firmado sin el conocimiento de Mariana. Registros de retiro de los fondos universitarios de los niños. Avisos de incumplimiento de hipoteca que había interceptado y ocultado. Cada pieza numerada, catalogada, cruzada. Vargas objetó repetidamente, obtenido ilegalmente. Violación de privacidad. Elena contrarrestó cada uno. El investigador operaba legalmente en espacios públicos. Mariana autorizó el análisis financiero como titular de cuenta conjunta. Todo el descubrimiento debidamente divulgado. La jueza Rodríguez revisó los documentos cuidadosamente, haciendo preguntas directas. Luego Elena introdujo la declaración jurada de Mariana. Cuando la jueza solicitó, Mariana leyó una parte en voz alta. Su voz temblaba, pero no se rompió. Me dijo que mi padre no valía nada. Me hizo creerlo. Me hizo sentir avergonzada de mi propia familia. En nuestra mesa de cena, frente a nuestros hijos, se burlaba del apartamento de mi padre, su auto, su vida. Pausa. No dije nada, porque aprendí que estar de acuerdo era más seguro que defender. La sala del tribunal se quedó en silencio. Ricardo miró a la mesa. Vargas susurró urgentemente en su oído. Durante el receso del almuerzo, Vargas se acercó a Elena en el pasillo del tribunal. Yo estaba con Mariana cerca, justo fuera del alcance del oído. La voz de Vargas era baja, amenazante. Mi cliente tiene información sobre la venta del negocio de Roberto. Posibles irregularidades fiscales. Las autoridades podrían estar interesadas. La expresión de Elena no cambió. Su cliente es bienvenido a informar cualquier inquietud a las autoridades apropiadas. Todo está documentado y legal. ¿Algo más? Vargas cambió de táctica. Oferta de acuerdo. Ricardo se queda con la casa. Mariana obtiene la custodia. Sin pensión alimenticia. Ruptura limpia. Contraoferta, dijo Elena.
Mariana se queda con la casa con los niños. Custodia principal, Ricardo paga $1,200 mensuales de manutención infantil. Su deuda es su responsabilidad. Llévelo a su cliente. La mandíbula de Vargas se apretó. Nunca aceptará. Elena se dio la vuelta para alejarse. Entonces continuamos. La sesión de la tarde se reanudó. Vargas llamó a Ricardo a testificar, intentando presentarlo como un padre devoto, victimizado por las circunstancias. Bajo el interrogatorio de Elena, Ricardo tropezó. No pudo explicar la tarjeta de crédito oculta. No pudo justificar el gasto de la aventura mientras los niños necesitaban lo básico. No pudo presentar pruebas de asistir a eventos escolares o citas médicas. Al pedírsele que nombrara a los maestros de sus hijos, dudó demasiado tiempo. Preguntado sobre sus calificaciones actuales, miró a Vargas buscando ayuda que no llegó. Al final, sus manos agarraban el borde del estrado, nudillos blancos. La expresión de la jueza Rodríguez se había vuelto fría. La semana siguiente, Vargas jugó su última carta. Ricardo presentó una moción por la custodia principal, alegando inestabilidad emocional de Mariana y mi influencia indebida, creando un ambiente inseguro para los niños. Elena se había preparado para esto. Llamó al consejero escolar de los niños como testigo, quien testificó que no mostraban signos de angustia bajo el cuidado de su madre, que Ricardo no había asistido a una conferencia de padres y maestros en 2 años, que Mariana se ofrecía como voluntaria regularmente. Luego, Elena introdujo un informe suplementario del investigador, que yo había encargado después de la presentación inicial. Documentaba a Ricardo reuniéndose con Camila 3 veces después de que comenzó la separación, incluyendo una vez cuando había afirmado estar con los niños. Las fotografías mostraban a Camila en el nuevo apartamento de Ricardo. La jueza Rodríguez llamó a ambos abogados al estrado. Habló en voz baja pero firme. Regresaron a sus mesas. Custodia principal otorgada a la peticionaria Mariana Payne. Al demandado se le otorgaron visitas supervisadas 2 veces por semana, con transición a visitas estándar después de un periodo de revisión de 90 días. Fuera del tribunal, el calor de la tarde temprana presionaba como un peso. Mariana, Elena y yo caminamos hacia la estructura de estacionamiento. Elena revisó el resultado. Los fallos preliminares nos favorecen fuertemente. Audiencia de decreto final en 6 semanas. Probablemente aceptará el acuerdo en lugar de continuar. Elena se fue. Mariana se volvió hacia mí. Parecía roto ahí dentro. ¿Viste su cara? Lo había visto. La expresión de Ricardo cuando se anunció el fallo de custodia. Devastación mezclada con rabia. Todo dirigido a mí a través de la sala del tribunal. Él te culpa por todo, continuó Mariana, a pesar de que él lo causó. Culpar es más fácil que rendir cuentas. Caminamos hacia el Rolls Royce. Mariana se detuvo antes de alcanzarlo. Este auto empezó todo. No, sus elecciones empezaron todo. Este auto solo las hizo visibles. Mientras desbloqueaba las puertas, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Destruiste mi vida. No olvidaré. Capturas de pantalla mostraban el mensaje enviado desde el teléfono de Ricardo. Lo borré sin responder. No se lo mencioné a Mariana. Pero conduciéndola a casa, miré el espejo retrovisor con más cuidado de lo habitual. 6 semanas después, me senté en la sala de espera del tribunal, usando un traje de negocios. Mañana de mediados de julio, el aire acondicionado luchando contra el calor opresivo de la ciudad. Mariana a mi lado en un vestido profesional prestado. Elena revisando notas finales en su tableta. La audiencia de decreto final, el final de la batalla legal. Las 9 de la mañana llegaron y pasaron. La mesa del demandado en la sala del tribunal permaneció vacía. La jueza Rodríguez entró a las 9:03. Todos de pie. Nos sentamos. Ella revisó los papeles ante ella con evidente desaprobación ante la mesa vacía. En el asunto de Payne contra Payne, ¿dónde está el demandado? Desconocido, su señoría, dijo Elena. Ha sido debidamente notificado. A las 9:07,
La puerta de la sala del tribunal se abrió. Ricardo entró desaliñado. Ningún abogado a su lado. Su traje era de tela más barata. Colgaba suelto en un marco más delgado. Cara sin afeitar, no rastrojo de moda, sino descuido. «Señor Ricardo, llega tarde. ¿Dónde está el licenciado Vargas?» La voz de Ricardo salió áspera, cansada. «Ya no está retenido, su señoría. Me represento a mí mismo». Rodríguez suspiró. «Proceda». «Muy bien. Esta es la audiencia de decreto final basada en fallos preliminares y evidencia presentada. Estoy preparada para emitir la orden final». ¿Desea presentar alguna evidencia o argumento adicional? Ricardo miró los papeles arrugados agarrados en su mano. «Su señoría, solicito reconsideración de los arreglos de custodia y manutención. Mi situación financiera es temporal. Soy un padre estable». «Señor Ricardo, los fallos preliminares abordan estos problemas. Sin nueva evidencia, el decreto final se mantiene como fue redactado». La compostura de Ricardo, ya tenue, se hizo añicos. Su voz se elevó. ¿Nueva evidencia? ¿Quiere nueva evidencia? Su padre orquestó todo. Destruyó mi carrera. Compró ese auto específicamente para humillarme. Me señaló en la galería. Está sentado justo ahí. Él la manipuló hacia este divorcio. La voz de Rodríguez se endureció. «Señor Ricardo, el señor Roberto no es parte de estos procedimientos. Sus acusaciones son irrelevantes». ¿Irrelevantes? Contrató investigadores para espiarme. Pagó por su abogada. Él ha estado controlando todo. Elena se levantó tranquilamente. «Su señoría, el demandado está desviando la atención de su adulterio documentado y malversación financiera. Estos estallidos demuestran exactamente por qué la visita supervisada es necesaria». Ricardo giró hacia ella. «¿Supervisada? Soy su padre. Me necesitan». «Señor Ricardo, compórtese o lo declararé en desacato. Su comportamiento en este tribunal apoya las preocupaciones sobre la estabilidad». Ricardo respiró pesadamente, visiblemente tratando de controlarse. Falló. «Perdí todo por su culpa». Me señaló de nuevo. Me senté inmóvil, expresión neutral. No respondí. «Advertencia final, señor Ricardo. Siéntese». Ricardo se sentó lentamente, la cabeza cayendo en sus manos. Rodríguez leyó el decreto en voz alta. Matrimonio disuelto con efecto inmediato. Custodia residencial principal para Mariana. Visitas supervisadas para Ricardo 2 veces por semana durante 90 días. Luego transición al horario estándar. Manutención infantil, $1,200 mensuales a partir del 1 de agosto. Reembolso del fondo universitario, $200 mensuales, hasta que se restauraran los $12,000. Hogar conyugal otorgado a Mariana con equidad total. Las deudas separadas de Ricardo, la tarjeta de crédito oculta, los préstamos personales, los gastos de la aventura eran su exclusiva responsabilidad. De la deuda conyugal total, él asumiría $240,000 del total de $340,000, sin manutención conyugal en ninguna dirección. ¿Entiende estos términos? Sí. La voz de Ricardo era hueca. ¿Entiende que la manutención infantil comienza el próximo mes y la falta de pago puede resultar en embargo de salario y desacato? Sí, su señoría. Rodríguez firmó el decreto, se lo entregó al secretario. Se proporcionarán copias a ambas partes. Este asunto está concluido. Afuera, el sol de la mañana ya era intenso. Mariana, Elena y yo descendimos los escalones del tribunal hacia el área de estacionamiento. Detrás de nosotros, Ricardo emergió del edificio. Elena lo notó primero. Tocó el brazo de Mariana. «Sigue caminando, no te involucres». Pero Ricardo gritó: «¡Mariana!». Ella se detuvo reflexivamente, se giró. Ricardo se acercó. Elena se posicionó ligeramente entre ellos. La cara de Ricardo llevaba una súplica desesperada. «Por favor, los niños son mi vida. No los alejes de mí». La voz de Mariana estaba cansada pero firme. El tribunal decidió las visitas. «Sigue las reglas, Ricardo». «¿Reglas? ¿Estás dejando que tu padre escriba reglas para nuestros hijos?».
Finalmente hablé. Voz tranquila pero portadora. La jueza escribió las reglas basadas en tu comportamiento. Asume la responsabilidad. La desesperación de Ricardo cambió a rabia. ¿Responsabilidad? Destruiste todo lo que construí. No construiste nada. Pediste prestado contra todo, mentiste a todos, traicionaste a tu familia. Yo simplemente dejé de fingir no darme cuenta. Ricardo dio un paso hacia mí. Elena se movió entre nosotros. Señor Ricardo, aléjese. ¡Ahora! Sus manos se apretaron y soltaron, respiración irregular. Finalmente, se giró, caminó hacia la parada de autobús. Ya no tenía auto. No miró atrás. 3 días después, llegué a la casa de Mariana con listados de bienes raíces impresos. Había pasado el fin de semana investigando casas en mejores vecindarios, mejores escuelas, 3 y 4 habitaciones. Me senté en su mesa de cocina extendiendo los listados con creciente emoción. He estado investigando. Hay una casa en una zona excelente, escuelas magníficas, 4 habitaciones para que los niños puedan tener cada uno su propio espacio. Puedo hacer el pago inicial. Tú mantienes la hipoteca con los ingresos de la manutención. Mariana tomó un listado. Lo estudió lentamente. O esta otra, más cerca de una buena escuela secundaria para Mateo. La asociación mantiene todo. Menos trabajo para ti. Esperé entusiasmo. Obtuve silencio. Mariana dejó el papel. Papá, su tono me hizo detenerme. Aprecio esto, lo hago, pero no puedo. La confusión me golpeó. ¿No puedes? ¿Por qué? Estas son inversiones en los nietos. Necesito respirar. Acabo de divorciarme. Todavía estoy averiguando quién soy sin Ricardo. Y ya estás planeando mi próximo movimiento. Estoy tratando de ayudar. Lo sé. Pero se siente como control. Control diferente al de Ricardo, pero control al fin y al cabo. Las palabras aterrizaron fuerte. Impacto visible. No estoy tratando de controlar. Conozco tus intenciones, dijo ella más suave ahora. Pero necesito tiempo para tomar mis propias decisiones, pararme sobre mis propios pies, probarme a mí misma que puedo. Me senté en el Rolls Royce fuera de su casa después, con las manos en el volante, motor apagado. Reproduje la conversación, viéndola claramente ahora. Había completado la venganza contra Ricardo, pero no había considerado lo que Mariana necesitaba después. Espacio, autonomía, autodeterminación. Construí el caso para su libertad. Luego inmediatamente traté de administrar esa libertad. Arranqué el motor, conduje hacia mi apartamento. En un semáforo en rojo, vi algo familiar. La camioneta negra de Ricardo en una grúa de plataforma, dirigiéndose en dirección opuesta. Etiquetas de reposición bancaria en el parabrisas. El auto del que había estado tan orgulloso en esa primera cena, ahora siendo remolcado. Pero mi satisfacción fue silenciada por las palabras de Mariana. De vuelta en el apartamento, me senté en el sofá. Miré una vieja foto familiar. Mi difunta esposa, Mariana joven sonriendo. Un tiempo más simple. Mi teléfono vibró. Texto de Mariana. Gracias por todo lo que has hecho. Lo digo en serio. Pero necesito espacio para encontrarme a mí misma. Te llamaré cuando esté lista. Te amo. Escribí una respuesta. La borré. Escribí de nuevo. Finalmente envié. Entiendo. Estoy aquí cuando me necesites. Yo también te amo. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Acto consciente de dar espacio. Me di cuenta de que la venganza había tenido éxito. Pero la reconstrucción requería un enfoque diferente. Paciencia sin agenda. Apoyo sin dirección. Presencia sin presión. Había ganado la batalla. Ahora tenía que aprender a manejar la victoria. Una semana después de nuestra conversación sobre los listados de bienes raíces, me senté en mi escritorio revisando documentos financieros. El estado de cuenta de la hipoteca de la casa de Mariana yacía junto a mi chequera abierta. Pago vencido en 5 días. $2,200. Sabía que ella aún no tenía ingresos. Sabía que las llamadas de cobro aún venían.
Escribí el cheque, dirigí el sobre directamente a la compañía hipotecaria. No a Mariana, evitando la apariencia de darle dinero, solo eliminando un obstáculo. Segundo sobre. Cheque a la compañía de consolidación de deuda. $180,000 para liquidar su parte de la deuda conyugal asignada en el decreto de divorcio. Borrón y cuenta nueva. Ambos sobres mostraban mi ruta bancaria, pero no incluían notas ni explicaciones. Los envié por correo en mi camino a la tienda de comestibles. Esa noche, mi teléfono sonó. El número de Mariana. Hola. Larga pausa antes de que hablara. Papá, la compañía hipotecaria llamó. Dijeron que mi cuenta está al día. Pago en exceso aplicado al próximo mes. ¿Hiciste tú? La casa está a tu nombre. Quería asegurarme de que la conservaras. Otra pausa. Y la compañía de cobros llamó. Dijeron que mi deuda está liquidada. Papá, necesitabas un borrón y cuenta nueva para empezar de nuevo. Eso es todo. Silencio entonces. Gracias. Después de colgar, anoté en mi libro mayor. $182,200 en total. No lo categoricé como préstamo o regalo. Solo apoyo. 2 semanas después, llamó con un tono diferente. Emocionada. Conseguí un trabajo. Gerente de oficina en una práctica médica. $42,000. Empiezo el lunes. Mi felicidad era genuina. Eso es excelente. Felicidades. Cuéntame sobre ello. Hablamos durante 20 minutos. 3 médicos, responsabilidades de programación y facturación. Su viaje diario. Sonaba diferente, orgullosa. El lunes siguiente, comenzó su rutina. Dejó a los niños en la escuela. Condujo 15 minutos a la oficina. Manejó el flujo de pacientes y el papeleo. Recogió a los niños a las 5. Su primer cheque de pago llegó 2 semanas después. Me envió un mensaje de texto con una foto del recibo de sueldo, enmarcado en la pared de su cocina. Primer dinero que he ganado en 12 años. Respondí, primero de muchos, orgulloso de ti. Semana 3. Reorganizó los muebles de su sala sin pedir la opinión de nadie. Pintó una pared de acento ella misma después de ver un tutorial en línea. Llevó a los niños de compras escolares con su propio dinero. Compras modestas, pero sus elecciones. Pequeños actos de autonomía construyendo algo más grande. Cuando visité para dejar regalos de cumpleaños para los niños, noté los cambios. Diferente disposición de muebles. Pintura fresca. Su computadora portátil en la mesa de la cocina con hojas de cálculo de trabajo. Evidencia de una vida independiente siendo construida. No comenté sobre los cambios, solo pregunté sobre su trabajo en su lugar. A mediados de agosto, la situación de Ricardo se deterioró aún más. Su gerente en el concesionario lo llamó a la oficina. Aprendí esto más tarde, a través de Mariana. Ricardo, has llegado tarde 4 veces este mes. Ayer, un cliente se quejó de que olías a alcohol. Ricardo se había defendido. Dijo que estaba manejando problemas personales. Manéjalos fuera del horario laboral. Esta es tu advertencia final. Esa noche, había bebido más de lo habitual. Llamó a Mariana a las 9:47. Ella me lo contó al día siguiente. Su voz era espesa, balbuceante. Mariana, te extraño. Extraño a los niños. Éramos una familia. No podemos... Ella había interrumpido firmemente. Estás bebiendo. No me llames así. Pero él había continuado. Todo se desmoronó. Perdí todo. Necesito otra oportunidad, por favor. La voz de ella había sido triste, pero resuelta. Tuviste oportunidades, muchas oportunidades. Hiciste elecciones. No puedo arreglarlas. Los niños necesitan a su padre. Los niños necesitan estabilidad, sobriedad, responsabilidad. Cuando puedas mostrar esas cosas, el tribunal ajustará las visitas. Hasta entonces, esta conversación ha terminado. Ella había colgado. A la mañana siguiente, Ricardo llegó tarde al concesionario de nuevo. El gerente estaba esperando. Limpia tu escritorio, hemos terminado. Desempleado de nuevo.
Con la situación de Ricardo empeorando y Mariana trabajando, me convertí en una presencia después de la escuela para los nietos. No insertándome, sino por solicitud de Mariana. Papá, ¿podrías recoger a los niños los martes y jueves? ¿Quedarte con ellos hasta que llegue del trabajo? Estuve de acuerdo de inmediato. Esas tardes se convirtieron en rutina. Recogía a Mateo y Valeria de la escuela a las 3. Los llevaba a mi apartamento o me quedaba en su casa, dependiendo de las necesidades de tarea. Ayudé a Valeria con las tablas de multiplicar, usando una baraja de cartas, haciéndolo un juego. Enseñé a Mateo conceptos de fracciones usando rebanadas de pizza. Ordené pizza real para demostrar. Sin conferencias sobre dinero o responsabilidad, solo presencia y paciencia. Durante una sesión de tarea, Valeria levantó la vista de su hoja de matemáticas. «Abuelo, ¿por qué papá no vive más con nosotros?» Elegí mis palabras cuidadosamente. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Tu mamá tomó una decisión valiente para protegerlos. Tu papá necesita trabajar en sí mismo. Pero eres amada por ambos. Y por mí. Mateo, más callado, hizo una pregunta diferente. ¿Eres rico? Hice una pausa. Tengo suficiente. Lo que importa no es tener dinero. Es usarlo sabiamente y tratar a las personas con respeto. Valeria pensó en esto. Papá tenía un auto bonito, pero no era agradable. Exactamente. Las cosas no hacen a alguien bueno. Las acciones sí. A finales de agosto por la noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Mariana se sentó conmigo en la mesa de su cocina. Café entre nosotros. Había estado callada toda la noche, procesando algo. Finalmente, habló. Había estado pensando en todo lo que pasó. El auto, el divorcio, todo. Esperé. Durante meses, pensé que estaba siendo vengativo, obteniendo venganza contra Ricardo por cómo te trató. Levantó la mano antes de que pudiera responder. Déjame terminar, pero viendo cómo has estado estas últimas semanas, dándome espacio, ayudando sin controlar, pasando tiempo con los niños sin agenda, entiendo ahora. No estabas obteniendo venganza, me estabas mostrando la verdad que tenía miedo de ver. Sus ojos estaban húmedos, pero no estaba llorando. Nos salvaste, no solo de Ricardo, sino del futuro que no podía ver venir. Ruina financiera, destrucción emocional. Me mostraste que valía más de lo que creía. Mi voz salió ronca. Siempre lo valiste. Solo necesitaba que lo vieras. Ella extendió la mano a través de la mesa. Tomó la mía. Siento que me tomara tanto tiempo entender. Nos sentamos en un silencio cómodo. Afuera, los aspersores automáticos comenzaron en el césped del vecino. Sonido rítmico a través de la ventana abierta, marcando una noche ordinaria en una vida restaurada. Mi nuevo apartamento era modesto pero cómodo. 2 habitaciones, una para mí, una configurada para los nietos. Camas gemelas con ropa de cama colorida que Valeria había ayudado a elegir. Estantería con libros apropiados para la edad. Pequeño escritorio para la tarea. La cocina era más grande de lo que había sido mi estudio, permitiendo cocinar de verdad. La sala tenía un sofá cómodo y fotos familiares en la pared. Una de la gran inauguración de mi ferretería. Otra reciente de mí con Mateo y Valeria en el parque. La tarde antes del 9º cumpleaños de Valeria, arreglé la sala para una pequeña celebración. Globos en morado y plata, sus colores favoritos. Un pastel casero enfriándose en la encimera de la cocina. Vainilla con crema de mantequilla, receta de internet. Primer pastel que había hecho en décadas. Pequeña pila de regalos envueltos en la mesa auxiliar. El timbre sonó a las 4. Mariana con Mateo y Valeria. Valeria entró corriendo. «Abuelo, ¿tienes globos?» Me abrazó. Mateo siguió, más reservado pero sonriendo. Mariana llevaba un recipiente con ensalada de frutas. Examinó el espacio. «Papá, este lugar es perfecto para ti».
¿Perfecto para nosotros? Los niños necesitaban espacio adecuado cuando se quedan. La celebración fue simple pero genuina. Jugamos un juego de mesa. Mateo ganó. Valeria protestó de buen humor. Les enseñé un juego de cartas que había aprendido de niño. Pesca con apuestas usando centavos. A Valeria le encantó el aspecto del juego. Mariana estaba divertida. Cuando llegó la hora del pastel, lo saqué con 9 velas. Cantamos desafinado. Valeria sopló las velas. Pidió un deseo que no compartió, pero nos miró a su madre y a mí mientras lo hacía. Cortamos el pastel. Estaba ligeramente torcido, pero sabía bien. El mejor pastel de cumpleaños de todos, declaró Valeria. Mateo, práctico. Está bastante bueno, abuelo. Un poco torcido, sin embargo. Primer pastel que he hecho en 40 años. Torcido es éxito. ¿Podemos hacer uno juntos la próxima vez? Preguntó Valeria. Yo ayudaré. Estuve de acuerdo. Apertura de regalos. Le di a Valeria un set de suministros de arte. Había mostrado interés en dibujar. Para Mateo, un niño de ciencias sobre electricidad, tenía curiosidad sobre cómo funcionaban las cosas. Regalos modestos elegidos cuidadosamente. Valeria me abrazó. ¿Podemos hacer arte juntos mañana? Absolutamente. A medida que la noche terminaba, los niños jugaban con sus nuevos artículos mientras Mariana y yo limpiábamos la cocina. Ella dijo en voz baja, «Están felices, realmente felices. No puedo recordar la última vez que tuvimos una celebración tan relajada, sin tensión, sin actuación, solo familia». Asintió. Solo familia. Más tarde, con los niños viendo una película en la sala, Mariana y yo nos sentamos a la mesa de la cocina con café. Ella me miró directamente. Necesito decir esto adecuadamente. Nos salvaste, no solo de la ruina financiera. Me salvaste de perderme completamente. Empecé a desviar el tema. Ella continuó. Déjame terminar. Me estaba convirtiendo en una persona que no reconocía. Estando de acuerdo con la crueldad de Ricardo. Aceptando la falta de respeto como normal. Enseñando a mis hijos que el dinero importaba más que el carácter. Su voz era firme. Me mostraste la verdad incluso cuando no quería verla. Sí, dolió. Sí, fue difícil. Pero me diste la oportunidad de reconstruirme como una persona real, no el accesorio de Ricardo. Solo mostré la verdad. Tú tomaste la decisión valiente de actuar sobre ella. Ella negó con la cabeza. ¿No? Creaste las condiciones donde pude actuar. Evidencia documentada. Contrataste a la abogada. Estabilizaste las finanzas. Sin esa base, todavía estaría atrapada, creyendo su versión de la realidad. Pausa. Gracias. Verdaderamente. Cubrí su mano con la mía. Eres mi hija. Protegerte no es un favor, es responsabilidad y amor. Desde la sala, Valeria gritó, «Abuelo, Mateo dice que el personaje de la película no puede hacer eso. ¡Dile!». Ambos sonreímos. El momento de gratitud dando paso a la vida familiar ordinaria. La semana siguiente, me reuní con un abogado de patrimonio. Establecí un fondo fiduciario educativo para Mateo y Valeria. $500,000 en total. $250,000 cada uno. Estructurado para ser accesible solo para gastos educativos calificados, matrícula, libros, vivienda en instituciones acreditadas. Distribuciones comenzando cuando cada niño cumpliera 18 años. Los documentos del fideicomiso nombraban a Mariana como fiduciaria hasta que los niños cumplieran 25. También actualicé mi testamento. El grueso de mi patrimonio restante se dividiría entre Mariana y los nietos, con disposiciones específicas impidiendo que Ricardo accediera a cualquier fondo, independientemente de las circunstancias. El abogado confirmó que todo era legalmente sólido. Presentó el papeleo. La semana siguiente, invité a Mariana a mi apartamento. Expliqué la estructura del fideicomiso. Le mostré los documentos. Sus ojos se abrieron. $500,000 para su educación? Asentí. Tendrán oportunidades que yo tuve que crear para mí mismo. Sin deuda estudiantil, sin barreras financieras para su potencial. Ella estaba callada.
procesando. Esto es, no sé qué decir. Di que te asegurarás de que valoren la educación no solo por el dinero al que conduce, sino por el conocimiento en sí mismo. Prometió que lo haría. El sábado siguiente fue un día soleado y cálido de septiembre. Recogí a Mateo y Valeria en el Rolls Royce. Estaban acostumbrados a él ahora. La novedad se había desgastado. Solo el auto del abuelo. Conduje a una heladería local cerca de la costa. Estacioné en el lote. Los niños salieron en tropel. Valeria tomó mi mano caminando hacia la entrada. Ordenamos. Valeria pidió chispas de chocolate. Mateo pidió menta con chispas. Yo pedí vainilla. Nos sentamos en una mesa al aire libre. El sol cálido, pero la brisa cómoda. Valeria balanceaba sus piernas, comiendo helado. Abuelo, ¿por qué tienes un auto tan elegante? Hice una pausa, esperando una pregunta diferente. ¿Qué quieres decir? Como que no eres presumido. Pero el auto es realmente caro, ¿verdad? Añadió Mateo. Mamá dijo que podrías haberlo comprado hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo hiciste? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Lo compré cuando lo hice, porque el momento era correcto. Tener cosas caras no es malo ni bueno por sí mismo. Lo que importa es por qué las tienes y cómo tratas a las personas, independientemente de lo que poseas. Valeria pensó en esto. Entonces está bien tener cosas bonitas si sigues siendo amable. Exactamente. El carácter no se define por las posesiones. Se define por las elecciones y cómo tratas a los demás. Mateo estuvo callado por un momento. Papá tenía un auto bonito, pero no era amable contigo o con mamá. No menosprecié a Ricardo. Tu padre tomó decisiones. Todos lo hacemos. Algunas decisiones llevan a buenos resultados, algunas no. Lo importante es aprender de ellas. Valeria terminando su helado. Voy a ser amable y tener cosas bonitas cuando crezca. Sonreí. Si eres amable y trabajas duro, probablemente lo harás. Condujimos de regreso para dejarlos en la casa de Mariana. Al salir del auto, Mateo hizo una pausa. Gracias, abuelo, por todo. No solo por el helado, el peso de todo. Siempre. Los vi correr hacia la puerta principal donde Mariana esperaba, saludándome con la mano. Le devolví el saludo. Luego conduje lejos. En un semáforo en rojo, capté mi reflejo en el espejo retrovisor. Me permití una pequeña sonrisa. Justicia servida, familia restaurada, futuro asegurado. Tarea completa. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.